ocurriría porque yo adopto una posición simbólica y los padres de la iglesia, y podría citar, perdón, una multitud de citas de los padres de la iglesia hablando de la Eucaristía como símbolo, dijo, ¿no es cierto? Más o menos estoy capturando la idea central. Y vos mencionás algo en el debate y hoy lo repetiste, que en la posición católica se puede hablar de la Eucaristía tanto de forma real como también simbólica. Bien, en primer lugar, como ya respondí en el debate, no hay ningún problema. Los católicos también afirmamos que la Eucaristía es un símbolo, solo que no es solo un símbolo. O sea, cuando se dice, no, es que Dante tuvo que explicar toda esta precisión de lo que significa el símbolo y todo eso, y si Dante no dio todos estos detalles de lo que implica el símbolo en la teología católica, es que Dante es impreciso y no sé cuántos, etcétera. Hasta el cansancio nos dicen que ciertas realidades espirituales no son simbólicas, apelando a la tradición de la Iglesia, pero al desconocer la cosmovisión tradicional obtenemos la negación de la tradición misma. La noción del símbolo como una sustitución de una cosa por otra de forma subjetiva y arbitraria tiene implicancias directas respecto de la concepción de mundo que el catolicismo y las culturas tradicionales han manifestado por miles de años. El símbolo, tradicionalmente, es un puente que une dos niveles de existencia, donde los fenómenos concretos del mundo material significan el mundo espiritual del cual surgen. El símbolo, en palabras actuales, contiene una distancia entre los fenómenos del mundo material y los del mundo espiritual, destruyendo la verticalidad de la visión tradicional al negar al referente, reducir el significado a la conciencia y autonomizar el significante. Esta noción de la realidad tiene una importante matriz protestante, especialmente en aquellas corrientes de la Reforma que separaron el signo sacramental de la realidad significada. La concepción tradicional afirma que la verdad religiosa se comunica mediante signos visibles: escritura, iglesia, sacramentos, liturgia, sacerdocio, imágenes, tiempos sagrados y lugares consagrados. Ciertas tendencias protestantes desconfiaron de estas mediaciones al considerar que podían oscurecer la relación inmediata entre la conciencia, la palabra y Dios. La autoridad de las formas visibles fue sometida al juicio de la escritura interpretada por la fe. El centro de gravedad se desplazó desde la participación en una realidad sacramental hacia la certeza interior de la promesa divina. Este modelo prepara una concepción en la que el significado procede principalmente del sujeto, donde el símbolo ya no es una forma mediante la cual la realidad se manifiesta, sino una forma a la cual la conciencia atribuye un contenido. El hombre moderno pierde la capacidad de comprender cómo lo visible puede conducir objetivamente a lo invisible. Como consecuencia, oscila entre reducir la religión a una producción psicológica o refugiarse en una fe privada sin inteligibilidad metafísica. La secularización posterior conserva esta estructura, pero reemplaza la fe por otras instancias productoras de sentido. Para una interpretación psicológica, el símbolo expresa el inconsciente. Para una interpretación sociológica, representa la identidad colectiva. Para una interpretación política, manifiesta relaciones de poder. Para una interpretación estructuralista, funciona dentro de un sistema de diferencias. Para el mercado, comunica una marca. Para la cultura digital, opera como imagen, dato o estímulo. En todos estos casos, el símbolo no recibe su inteligibilidad de una realidad superior. Su significado se produce horizontalmente dentro del sujeto, la sociedad, el lenguaje o el sistema, y lamentablemente, esto es lo que la apologética actual reproduce por doquier al conceptualizar el símbolo como una mera metáfora en todos los espacios. Al respecto, el contraste con Santo Tomás comienza por comprender correctamente el heliomorfismo. Según esta doctrina, las sustancias corpóreas están compuestas de materia y forma. La materia es principio de potencialidad y determinabilidad. La forma es el principio actual por el cual una cosa posee una naturaleza determinada y es aquello que es. La forma no debe confundirse con la apariencia exterior. Tampoco es una idea subjetiva proyectada sobre una materia previamente completa. Es un principio ontológico constitutivo. La forma sustancial no hace simplemente que una cosa sea de cierto color o tenga una determinada figura. Le da su ser sustancial como este tipo de realidad. Santo Tomás distingue la forma sustancial de la forma accidental. Una forma accidental modifica una sustancia ya constituida. El calor hace que algo sea caliente.
La forma sustancial, en cambio, constituye a la materia como una sustancia determinada. En el hombre, el alma racional no es un ocupante que habita un cuerpo previamente completo, sino la forma sustancial por la cual el cuerpo es cuerpo humano y el hombre es una única sustancia. Esta concepción impide separar radicalmente lo visible de lo invisible. El alma no se relaciona con el cuerpo como un piloto con su vehículo, ni la forma con la materia como una etiqueta con un objeto. Forma y materia constituyen una sola realidad concreta. El ilemorfismo permite, por tanto, comprender por qué la materialidad no es necesariamente opaca al sentido. La materia está siempre determinada por una forma, y la forma hace que la materia sea inteligible. Lo sensible puede ser conocido porque posee una estructura formal real que el intelecto puede recibir. Aquí aparece el fundamento metafísico del símbolo. El símbolo no necesita ser concebido como una relación arbitraria entre una cosa material y una idea externa. Puede existir una correspondencia objetiva entre la forma sensible, su significación inteligible, la realidad particular significada y el principio metafísico al cual remite. La estructura del símbolo tradicional prolonga precisamente esta verticalidad. El significante sensible no queda encerrado en sí mismo, sino que participa de un significado y se abre hacia un referente que lo trasciende. Santo Tomás aplica analógicamente el lenguaje de materia y forma a los sacramentos. Las realidades sensibles funcionan a modo de materia, mientras que las palabras sacramentales funcionan a modo de forma. Las palabras determinan el significado de la acción material, del mismo modo que la forma determina la materia dentro de una composición. El ilemorfismo ayuda a comprender una propiedad esencial del símbolo, su capacidad para unir dos niveles sin confundirlos. La forma no elimina la materia, la actualiza, determina y perfecciona. De manera análoga, la realidad inteligible significada no destruye necesariamente la forma sensible del símbolo. Puede asumirla como vehículo proporcionado de manifestación. El símbolo auténtico evita así dos errores opuestos. El primero es el de la identificación materialista, creer que la realidad superior es idéntica, según el mismo modo, a su manifestación sensible. Esto convertiría el símbolo en un ídolo, porque encerraría lo trascendente dentro de la forma material. El segundo es la separación representativa, considerar que la forma sensible no posee ninguna relación real con aquello que significa. Esto convierte el símbolo en una señal convencional de una realidad ausente. El símbolo tradicional ocupa una posición jerárquica entre ambos extremos. Lo visible no es lo invisible, pero participa de él. Lo invisible no queda agotado por lo visible, pero puede hacerse presente mediante él. De esta forma, el símbolo no elimina la distancia entre ambos niveles, sino que convierte esa distancia en una relación. Por ello, la comprensión ilemórfica del símbolo es al mismo tiempo realista y analógica. Es realista porque la relación no se reduce a una creación subjetiva. Es analógica porque el símbolo no contiene exhaustivamente aquello que manifiesta. La Eucaristía permite observar tanto la utilidad como los límites de la comparación ilemórfica. En cuanto sacramento, posee materia y forma, pan de trigo y vino de uva, determinados por las palabras de la consagración. Santo Tomás afirma que, aunque la Eucaristía posee materialmente varios elementos, es formalmente un único sacramento, porque todos se ordenan a la unidad de la comunión con Cristo. Pero la transubstanciación no es una transformación ilemórfica natural ordinaria, es un cambio sustancial natural, una materia común permanece bajo una nueva forma. La forma anterior desaparece y la otra la sucede en la misma materia. En la Eucaristía no permanece la materia del pan para recibir la forma sustancial del cuerpo de Cristo. Santo Tomás rechaza explícitamente esta interpretación. No se produce una mera sustitución de formas dentro de la materia común, sino una conversión de toda la sustancia del pan en toda la sustancia del cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del vino en su sangre. Por ello declara que esta conversión no es simplemente formal, sino sustancial. La doctrina católica expresa lo mismo al afirmar que todas las sustancias del pan y del vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, mientras permanecen las especies sensibles. Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente bajo esas especies. Esto significa que el ilemorfismo proporciona las distinciones metafísicas necesarias, sustancia, forma, materia y accidentes, pero el misterio eucarístico supera el modo ordinario en que ocurran los cambios naturales. La Eucaristía es, por tanto, el punto máximo del realismo simbólico. Las especies sensibles permanecen, el significado sacramental no es producido por el sujeto,
La sustancia del pan y del vino no permanece, Cristo se hace realmente presente, la forma visible no agota la realidad comunicada y el signo realiza aquello que significa. No se trata de un símbolo situado frente a una realidad ausente, sino de un símbolo sacramental en el cual la realidad significada se hace presente bajo un modo que supera la experiencia física ordinaria. La diferencia entre la concepción moderna y la tomista del símbolo supone, en último término, dos antropologías. En la antropología moderna el sujeto se enfrenta a un mundo de objetos exteriores. La conciencia produce, interpreta o atribuye significados. El símbolo pertenece principalmente al ámbito de la representación mental, del lenguaje o de la cultura. En la antropología ilemórfica, el hombre es una unidad de cuerpo y alma. Conoce intelectualmente mediante los sentidos las imágenes y las formas sensibles. La corporeidad no es un obstáculo accidental que deba superarse para alcanzar lo espiritual, sino una dimensión constitutiva del modo humano de conocer. Por eso el hombre necesita símbolos, no porque sea incapaz de pensar racionalmente, sino porque su inteligencia recibe lo inteligible a través de lo sensible. El símbolo corresponde a la naturaleza del hombre como ser corporal e intelectual. La supresión del símbolo no produce una religión más espiritual. Puede producir una religión más abstracta, subjetiva y desencarnada. Del mismo modo, la reducción del símbolo a representación no libera la inteligencia, sino que la encierra dentro de sus propias producciones. De esta forma, la inteligencia moderna, al perder el símbolo, pierde también la posibilidad de recibir una realidad que no fabrica. El símbolo no se opone al intelecto, lo educa para reconocer que la verdad puede darse bajo una forma sin quedar reducida a ella. En conclusión, la noción moderna del símbolo como representación subjetiva, convención cultural o recordatorio de una realidad ausente se desprende de ciertas corrientes memorialistas e interiorizantes de la Reforma, que establecieron una separación decisiva entre el signo exterior y la realidad significada. Cuando esta estructura fue secularizada, el símbolo dejó de remitir a una gracia recibida por la fe y comenzó a expresar contenidos producidos por la conciencia, la cultura, el lenguaje o el inconsciente. La modernidad no eliminó el símbolo, lo vació de referente ontológico y lo convirtió en expresión. El ilemorfismo de Santo Tomás ofrece una alternativa porque concibe la realidad material como intrínsecamente formal e inteligible. La materia no es un bloque neutro al cual se agrega arbitrariamente un significado. La forma es principio real de determinación, unidad y actualidad. Esta ontología permite comprender que lo sensible puede mediar lo inteligible y que la forma visible puede participar de una realidad superior. En los sacramentos, esta estructura aparece analógicamente como unidad de materia y forma. La realidad sensible y la palabra constituyen una acción sagrada única. En la Eucaristía, dicha estructura alcanza una profundidad sobrenatural, porque el signo no se limita a representar a Cristo, sino que contiene su presencia real bajo las especies sacramentales. La diferencia fundamental puede resumirse en que la noción moderna y memorialista entiende el símbolo como una forma visible que dirige la conciencia hacia una realidad ausente. La concepción tomista lo entiende como una mediación sensible mediante la cual una realidad superior se comunica sin quedar agotada por la forma que manifiesta. Desde esta perspectiva, la recuperación del símbolo exige algo más que restaurar imágenes, ritos o palabras tradicionales. Exige recuperar una metafísica en la cual la materia pueda ser portadora de sentido, la forma pueda abrirse al ser y lo visible pueda convertirse en umbral de lo invisible. Es imposible elevarnos directamente hacia la contemplación de lo divino sin la ayuda de los símbolos.
jerarquía celestial, Dionisio Lopajita. Desde Oriente vino el canto, todo salmo de lo justo, de lo alto a todo suelo, lo divino que de gusto, lo supremo descendente que asciende desde el mundo, encontrándose en momentos a través del signo puro. Es el símbolo del método que decoró los símbolos, es mítico y explícito, armónico en el templo, vio del verbo voz, una instrucción conforme son se construyó, adorno dio, mostró interiores, ontológico tenor, epistemología en forma y vía, una alegría que sentía, los sentidos de la vida que vivía, es sangría en toda hoja que impedía que el caos en la forma no deforme lo sagrado, lo que acontecía. Traza líneas, lo perfecto se deduce, todo participativo en el todo que ahora obvio luce, se transluce y es la realidad que incurre y que ocurre ascendente con incienso, lo que induce es el uno cruce. Un hidrino es hipóstasis, su signo vuelve material divino y es María el puente del cielo, lo dijo. Pericoresis el sentido con el hijo, el sacrificio que eleva al ser humano a la santidad que vino. Un hidrino es hipóstasis, su signo vuelve material divino y es María el puente del cielo, lo dijo. Pericoresis el sentido con el hijo, el sacrificio que eleva al ser humano a la santidad que vino. Es relacional y personal, en el hijo es material, procesión que el padre da, paráclitos piedad. El sacramento es unidad, la jerarquía celestial se expresa en este plano con lo sano que la forma da. Y lo morfismo donde todo lo que vimos muestra realidades superiores, es lo alto donde está el principio. Lo innombrable que nos dijo, esta es la estructura en esculturas, las figuras que figuran nos mostró lo dicho. Ángeles que cuidan fueron druidas en los bosques, en el torque contra los que habían caído planearon su ida. Nos dio medida en los planos de la vida, dame el plano llano como el barro que las manos componiendo brilla. Defiende tradición que ya fue escrita, comprendiendo arremetida la cosmovisión vivida, donde significa que puede quemarse toda Biblia si Jerónimo aún vive, se perenne, mira al cielo, el silencio explica. Un hidrino es hipóstasis, su signo vuelve material divino y es María el puente del cielo, lo dijo. Pericoresis el sentido con el hijo, el sacrificio que eleva al ser humano a la santidad que vino. Un hidrino es hipóstasis, su signo vuelve material divino y es María el puente del cielo, lo dijo. Pericoresis el sentido con el hijo, el sacrificio que eleva al ser humano a la santidad que vino. Lo simbólico es fundamental para entender la realidad. Para los simbolistas tradicionales, católicos, creemos que el simbolismo o los símbolos o el modo simbólico de comunicarse o el lenguaje simbólico es el lenguaje con el que el Señor escribe en su creación. ¿Dónde está cada santo y cada imagen y en qué figura y en qué estructura geométrica está? Está por una razón, 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 está por una razón.